En este video quiero contarles lo que fue este mes entero de competencias en los que enganché el Mundial de Trail en España, Turismo en España y Estados Unidos hasta llegar al Mundial de Backyard en Tennessee. Así que les voy a contar lo bueno, lo malo y todos los detalles. Ahí vamos. Todo empezó con el vuelo hasta España, que era la sede del Mundial de Trail, y yo me compré un vuelo hasta Barcelona. Entonces era Asunción, Bogotá, la escala, y luego hasta Barcelona. Supuestamente tenía que ser una escala de unas 4 horas 40 creo en Bogotá, pero retrasaron el vuelo por más de 6 horas. Entonces se hizo una escala eterna de más de 10 horas en el aeropuerto, y a eso sumándole otra vez el vuelo de 10 horas de Bogotá a Barcelona, terminó siendo de Asunción a Barcelona más de 24 horas para llegar hasta ahí. Terminé molido, muy cansado cuando llegué ahí. También me cambió todos los horarios de los hoteles y cosas así que ya tenía reservado, pero no me preocupaba tanto porque tenía unos 5 días antes de mi día del evento, o sea que yo tenía que correr. Pensaba hacer turismo ahí en la ciudad, pero debido a los cambios de tiempos que tuve, la verdad que muy poquito fue lo que pude ver ahí. Fueron nada más una tardecita y una noche. Pasé la noche ahí y ya en la mañana siguiente me fui a Zaragoza, que era la ciudad grande más cercana a la sede del Mundial. Ahí sí pude recorrer, hacer turismo como tenía planeado, me gustó muchísimo. Pasé la noche ahí y en la mañana siguiente me encontré con algunos compañeros de la selección con los que fuimos hasta Jaca, que era el lugar donde estaba el hotel oficial en el que nosotros estábamos hospedados para todo lo que era la concentración ya para el Mundial. Apenas llegamos y ya nos cambiamos, nos alistamos, nos pusimos modo corredores y salimos a dar una vueltita ahí por la ciudad, que era donde íbamos a estar por las próximas 4 noches. Fueron 25 o 30 minutos nada más. Y después ya volvimos al hotel porque esa misma tarde era la ceremonia de apertura. Entonces nos preparamos y nos fuimos a tomar el bus porque teníamos que hacer más o menos media hora hasta Canfranc, que era la sede realmente del Mundial. Y la verdad que hasta ese momento lo de la ceremonia de apertura fue de lo más emocionante que viví hasta ahora. Por primera vez estaba sintiendo lo que era representar a Paraguay en un evento y fue increíble ahí compartiendo con el equipo, ver todas las demás selecciones, las banderas. Para mí fue de los mejores momentos de todo este viaje. Los 2 días siguientes, que eran los previos a la competencia, lo que hice fue un trotecito suavecito nada más, ahí saliendo en algunos caminitos de trail que habían, y descansar lo máximo posible, caminar un poquito nada más ahí por la ciudad, ir al súper, hacer algunas compras si era necesario. En el hotel nos ofrecían desayuno, almuerzo y cena que corría por cuenta de la organización, y estábamos hospedados coincidentemente en el mismo hotel que la selección española, que eran los locales, y estaban varios de mis ídolos ahí concentrados en el mismo hotel que yo, pero no me animé a tomarme foto con ninguno de ellos. Y llegó el día de la competencia. Nos despertamos bien temprano. Yo compartía habitación con Cristian Aranda, que corría la misma distancia que yo, y éramos 4 paraguayos en total los que íbamos a correr esa distancia. Nos alistamos tempranito con los 2 entrenadores y nos fuimos a tomar el bus para irnos hasta Canfranc. Ahí llegamos, estaba bastante fresca la noche, todavía no amanecía, y teníamos bastante tiempo hasta el horario de la largada. Estuvimos ahí un rato alistándonos, después había un control, la verdad que bastante riguroso, del material obligatorio. Todos teníamos que pasar, nos controlaban que tengamos todo, y después sí ya podíamos pasar al área de calentamiento, que no era muy amplio, eran para hacer unos trotecitos nada más, pero éramos muchos, no sé qué tan cómodos se sintieron todos ahí en ese lugar, pero para mi gusto era bastante pequeño, hasta que llegó el horario de la largada. Yo me coloqué bien atrás al momento de la largada. Obviamente no me iba a colocar ahí con los mejores del mundo adelante. Comenzaba en una parte de asfalto bastante plana, entonces ellos se fueron volando y yo fui probando mis sensaciones porque tenía un poquito de miedo, porque semanas antes tuve una pequeña molestia en el tendón de Aquiles y fui probando eso, qué tal iba. Salí súper tranquilo, controlando, respirando lo más tranquilo posible. Terminó el asfalto y empezó un sendero de trail que era muy finito, era imposible ir pasando a la gente. Por suerte me coloqué
detrás de gente que iba a un ritmo que era muy cómodo para mí, hasta que por fin empezaba la subida, que era la subida más importante de la carrera, que teníamos que subir algo así como 1400 metros de una vez para llegar a la Moleta, y toda esa parte fui haciendo súper tranquilo, a un ritmo que me sentía muy cómodo. Las sensaciones eran geniales, la temperatura era ideal, de la Gran 7. Las bajadas sí tengo que admitir que eran mucho más técnicas de lo que yo esperaba. Yo tenía la idea de que en Europa se corría siempre por senderos súper pisados, o sea, yo me imaginaba algo más parecido a UTMB, pero la verdad que eran muchas piedras, había que prestar muchísima atención, pero nada que me preocupara demasiado, iba en ritmos, alcanzaba bien los tiempos de corte, que también me preocuparon algo en principio, pero vi que iba súper bien, las sensaciones increíbles. Y cuando iba llegando hasta el primer avituallamiento, que era asistido por los profesores, entonces le alcancé a Gonzalo seguramente unos 500 metros antes nada más de llegar, le pude alcanzar. Entonces pensé que nos íbamos a ir juntos, llegamos juntos al avituallamiento, yo salí un poquito antes que él, me dijeron que Cristian había pasado unos 10-15 minutos antes, que Vilma había pasado unos 10 minutos antes, y entonces le tenía a ellos como referencia. Gonzalo conmigo, los otros un poquito más adelante, iba bien. Lo que sí, ahí cometí un error en el avituallamiento, que yo tenía que agarrar 2 botellitas cargadas y tenía que agarrar 2 botellitas que ya tenían los carbohidratos dentro, pero que estaban vacíos, que yo tenía que recargar más adelante en otros puestos, pero dejé en la mesa. Desatención mía, no vi, y entonces salí sin eso. Ya cuando estaba unos 5 kilómetros más adelante, me di cuenta de eso, y la verdad que me preocupó un poquito. Me preocupó un poquito porque ahí estaban 60 gramos de carbohidratos en cada una de esas botellitas que yo ya no tenía conmigo. Y en el siguiente puesto dije, tengo que agarrar algo como para compensar eso. Pero es difícil agarrar en los puestos algo que compense 60 gramos de carbohidratos. Entonces lo que hice fue agarrar unos dulces que había, agarré 2 puños, metí en mis bolsillos y salí con eso, sabiendo que no tenía las sales que yo ya tenía preparadas y no tenía la cantidad de carbohidratos, pero obviamente en el momento eso no podía hacerme parar. Salí, y el siguiente avituallamiento que había era solamente de agua. Entonces en ese momento era donde supuestamente yo tenía que recargar mis botellitas preparadas, pero tomé nada más agua y los carbohidratos que había agarrado, que eran mínimos. Y en ese momento no sé qué tanto fue algo de falta de energía de consumir, o fue mental lo que me afectó, pero fue el momento más bajo que tuve de energía durante la carrera. Sabía que estaba bien en tiempos, que iba bien, todo iba dentro de los rangos de tiempo que yo esperaba, pero mis sensaciones no eran las mejores en esa parte. Estaba un poco desatento también porque iba con otras personas 2 veces más o menos, nos desviamos del camino, no mucho, pero salíamos unos 50, 100 metros de ahí, volver a subir, hasta que llegamos al segundo avituallamiento asistido, que ahí sí pude comer como quería. Ahí sí recargué mis carbohidratos, mi maltodextrina, todo eso. Y la verdad que creo que mentalmente también me ayudó mucho eso, porque salí con mucha energía de ahí, ya iba un poco más confiado de que iba a entrar dentro del tiempo de corte, y ya iba disfrutando muchísimo. El paisaje era hermoso, seguía siendo duro el terreno, y ya quedaba la última parte, iba disfrutando. Ahí fue el único momento en el que me hice algunas fotos, por ejemplo, pero prácticamente todo quedó grabado en mi mente. Así fui avanzando hasta que coroné la última cima, que sabía que era la última cima, y se sintió súper bien. Sabía que me quedaba una bajada dura, pero ya era de bajada justamente. Sabía que eran 122 curvas hasta llegar a la ciudad, y primero dije voy a contar, pero después cuando iba por la número 10 por ahí dije no, voy a disfrutar, voy a ir corriendo. Cuando iba bajando, no sé, seguramente un cuarto de las 122 setas que le dicen ellos, cayó la noche, paré un rato, agarré mi frontal
Eso es algo que tengo que tener en cuenta, tener mejor frontal para la próxima, porque alumbraba muy amplio, pero no donde yo tenía que pisar. Eso hizo que no vaya tan rápido como quisiera, pero las sensaciones eran ya increíbles. Sabía que llegaba, iba escuchando ya el parlante ahí de la llegada de los demás y la verdad que súper contento. Yo esperaba hacer en 14 horas y iba, no sé, 13 horas y media, sabía que me quedaban unos 10 minutos ya nada más y era súper contento dentro de los tiempos que yo quería, sin lesiones, sin molestias, no, una sola caída tuve durante la carrera y como siempre fue en una parte sencilla, plana, no presté atención, me caí, me hice un golpe en la mano nada más, pero nada grave. Y la llegada, la verdad que es espectacular. Cuando ya nos íbamos acercando a las últimas curvas, ya la gente animaba, había bastante gente para la hora que yo llegué, que ya era de noche, ya habían llegado horas antes los primeros, pero el ambiente increíble, el speaker ahí hablando en la llegada, yo llegué con la bandera, los profes esperándome ahí, otros compañeros, y cuando llegué, la verdad que fue una satisfacción enorme, como una liberación, misión cumplida, que di todo lo mejor que tenía en ese momento y me sentí súper satisfecho con lo que había logrado. Volvimos al hotel, cené algo y la verdad que esa noche casi no pude dormir. Creo que tenía demasiadas emociones, demasiados sentimientos y mis pensamientos creo que me hablaban demasiado fuerte, no podía apagar mi cabeza, entonces tuve muchísimo tiempo ahí dando vueltas en la cama, también leía los mensajes que me habían enviado y cosas así, muchísimo apoyo de parte de la gente y a la mañana siguiente nos despertamos relativamente temprano para ir a ver a los compañeros que competían en la distancia Classic, entonces estando aún todo adolorido y cansado, pero queríamos ir a estar ahí en el evento. Luego volvimos al hotel en Jaca, comimos algo y ya preparé mis cosas para irme hasta Madrid, que yo iba con 2 compañeras de la selección. Estuve un par de días en Madrid, recorriendo un poco, descansando lo que podía y después ya se venía la siguiente etapa de este viaje, que era ir hasta Vigo para comenzar el Camino de Santiago. Este viaje fue planeado por Carlos Doce, que me invitó a sumarme y debo admitir que al principio tenía mis dudas de si era la mejor idea, pero después me di cuenta de que fue la mejor decisión que tomé y que lo recomiendo y que lo volvería a hacer también. La idea era hacer el Camino de Santiago portugués por la costa, que eran desde Vigo, unos 100 kilómetros, exactamente 101 kilómetros divididos en 5 días. Entonces, en promedio eran 20 kilómetros, pero habían días de 16, otros de 18, otros de casi 30. Nos tomaba aproximadamente entre 6 a 8 horas por día. Y nos íbamos quedando en albergues que son públicos o privados. Íbamos haciendo las compras del súper para lo que íbamos a comer durante el día, para ir picando algo y parábamos en alguna cafetería para tomar algo durante el camino. Era una caminata súper tranqui, la verdad que yo no tenía mucha idea de lo que era el Camino de Santiago, había investigado un poquito nada más antes, pero me encantó, o sea, ver tanta gente que va caminando ahí, que tantas nacionalidades, vas compartiendo ahí con la gente, cada uno va por sus motivos particulares, pero todos hacia el mismo lugar, mucha buena onda entre la gente que va y la verdad que se siente súper seguro. Los primeros días, ya que yo estaba post competencia, sentía las piernas como piedras, súper duro, pero con el pasar de los días me fui sintiendo cada vez mejor, por suerte. Íbamos con una mochila, yo al menos iba con una mochila no demasiado pesada, creo que tenía unos 5 o 6 kilos nomás, y iba súper bien con eso. La parte de dormir, creo que no podía descansar demasiado bien porque era dormir en habitaciones compartidas y cosas así, pero eso es detalle, digamos. 4 días tuvimos un clima
muy bueno, o sea, era con sol, pero la temperatura súper agradable, además que arrancábamos temprano, casi antes de que salga el sol la mayoría de los días, pero el último día sí ya fue lluvia desde el principio. Para llegar hasta Santiago de Compostela, desde que salimos era llovernos encima y llegué completamente empapado hasta el destino de Santiago de Compostela. Llegamos un día domingo y las calles estaban repletas frente a la catedral, muchísima gente ahí en toda la plaza, todas las calles llenas, pero era un ambiente muy lindo, se sintió muy bien, era como una misión cumplida ahí, por más que para mí fue algo casi improvisado, se sintió muy bien. La verdad que tuve unos compañeros increíbles que se volvieron amigos ahí y que la pasé súper bien con ellos. Una vez que ya llegamos, hicimos algunas fotos, fuimos a hacer la parte, digamos, más protocolar, donde verifican que tengas todos los sellos, que te dan el certificado de que completaste el camino, cosas así. Después ingresamos a la catedral, donde está el apóstol. Hicimos ahí la fila porque era un montón de gente también para ir a hacer todo eso. Y después de ahí ya fuimos a almorzar algo, comimos muy rico. Yo esa misma tarde ya tenía que tomar un bus para ir hasta Madrid nuevamente, y que eran, creo que algo así como 8 horas, y lo agarré al anochecer, entonces ya amanecí en Madrid. Fue un viaje, la verdad que largo, durante toda la noche, y no pude descansar demasiado bien como hubiese querido. Ya de vuelta en Madrid tuve unos 5 días, creo, en los que estuve visitando otras ciudades como Valladolid, Toledo, Segovia. También hice varios tours dentro de la ciudad, algunos eran para conocer algunos barrios y otros eran que contaban más sobre historia y arquitectura ahí de la ciudad, que eso era lo que más me gustaban realmente. También tuve la oportunidad de ir al Retiro, el Parque del Retiro, y me sorprendió la cantidad de corredores que se juntan ahí día a día para correr. La verdad que me sorprendió porque es mucho más de lo que yo suelo ver en Paraguay en cualquier lugar. También tuve la posibilidad de conocer de pasada ya lo que es la Casa de Campo, que es otro lugar donde se juntan muchos corredores. De ahí tomé un tren para ir a Valencia, que tenía que estar 2 a 3 días aproximadamente ahí, porque de ahí salía mi vuelo para ir a Estados Unidos. Y la verdad que me tocaron días totalmente de lluvia por Valencia, y eran más o menos algo así como 2 semanas antes y 2 semanas después de todos los días de lluvia, y creo que eso hizo que me quede con un sabor amargo, digamos, sobre Valencia, porque intenté hacer algunos tours, o sea, hice algunos tours ahí, pero era estar empapado todo el tiempo. Fui a mirar la playa, pero era realmente mirar porque era lloviendo con mucho viento. Entonces gran parte de lo que pude hacer era en interiores, por ejemplo lo de museos y cosas así, o por ejemplo ir a centros comerciales, pero a recorrer eso. La verdad que quedé desencantado con Valencia, pero también sé que es por el clima que me tocó, porque si me tocaban unos días buenos, mi visión iba a ser totalmente distinta. Ya de ahí fui al aeropuerto a pasar prácticamente toda una tarde y noche antes de tomar mi vuelo, que salía de madrugada para ir hasta Miami con escala en Lisboa. El haber pasado esa tarde entera y la noche también fue muy cansador, pero no tenía sentido pagar una noche más de hotel para salir prácticamente a la medianoche para ir hasta el aeropuerto. Un detalle que se me había olvidado comentar es que desde que terminé el camino de Santiago, desde que hice esa noche en bus hasta Madrid, me empezó como una gripe, molestias en la garganta primeramente. Creo que tenía el aire muy encima en el bus, o al menos eso pensé al principio. También dije las defensas bajas después de la competencia y cosas así, lo tomé como normal, pero no mejoró, la verdad que muy rápido. Y esos días en Valencia, creo que el haber estado empapado no ayudaron mucho tampoco, porque fueron los días en que peor me sentí, y yo que no soy de tomar remedios, nunca,
Incluso me compré ahí unos antigripales, cosas contra la tos y cosas así ahí en una farmacia porque no mejoraba para nada. Y llegué a los Estados Unidos, específicamente a Miami, después de haber hecho escala en Lisboa. Y ahí me esperaban mi hermana y mi cuñado. Y de ahí directamente fuimos hasta Orlando para ir a hacer 2 días de parques. El primer día fuimos a 2 parques de Universal. Yo ya había hecho anteriormente en California el parque de Universal y tenía un recuerdo muy lindo. Y volví a quedarme con ese recuerdo hermoso de Universal. La verdad que me encanta y recomiendo, y también lo volvería a hacer. Me encantó una vez más. Después, al siguiente día, era la idea hacer 2 parques también de Disney. Primeramente fuimos a Animal Kingdom, que a mí me encantó, fue genial. Y por la tarde fuimos a Magic Kingdom. Y la verdad que fue el parque que menos me gustó, porque había demasiada gente por todos lados. En los parques obviamente hay gente, pero eso ya era un mercado y la ola de gente te llevaba a la marea. Entonces no me gustó mucho. La idea inicialmente era quedarnos hasta el show de fuegos artificiales que hay por la noche, pero a los 3 nos liquidó tanta gente, además hacía calor y dijimos no, vamos a retirarnos más de aquí, y nos fuimos a nuestro hotel a descansar, pero cero arrepentimiento. Era vivir la experiencia y la vivimos. A mí particularmente me gustó mucho más Animal Kingdom y repetiría también y los otros parques de Disney. A la mañana siguiente volvimos a Miami, súper tranqui, en vehículo, y ese creo que fue el primer día de descanso real, digamos, que tuve. Nos tomamos un día de descanso ese. A la mañana siguiente, prácticamente de madrugada, tomamos el vuelo para ir hasta Nashville y llegamos al amanecer, creo que como a las 9 de la mañana, tomamos el vehículo alquilado y de ahí ya fuimos directamente hasta Murfreesboro, que era un pueblo, una ciudad que era lo más cercano que había hasta la zona del Mundial de Backyard, que era en un pueblito otra vez llamado Bell Buckle. Llegamos, desayunamos algo ahí en Murfreesboro, después ya nos fuimos hasta la zona de la carrera para retirar la remera, para conocer un poco. También tuvimos que armar nuestra propia carpa, nos daban así en caja y teníamos que armar todo. A mí me tocaba estar con el mexicano, pero él todavía no había llegado en ese momento, entonces Nati y yo armamos todo. De ahí nos fuimos hasta nuestro hotel, vimos ahí todo muy lindo y ya nos fuimos a hacer las compras del supermercado para todo lo que necesitaba el día de la carrera. Todo esto era un día antes ya de la carrera. Fuimos al súper, hicimos las compras, mucho líquido, muchos carbohidratos, cosas que podíamos necesitar. Más que nada era alimentación, pero también compramos otras cositas como linternas, cargadores portátiles y cosas así que nos iban a ser útiles, porque en la zona de carrera no había agua y no había corriente eléctrica, entonces teníamos que prever todo. Luego de hacer las compras volvimos al lugar de la carrera para dejar todas las cosas para no acarrear al día siguiente, y ya volvimos al hotel nuevamente. Era bastante temprano, me fui, estaba alistando mis cosas ahí en el hotel, ultimando los detalles. Después salimos a cenar y me pude dormir bastante bien esa noche, una noche por lo menos antes de la competencia. A la mañana siguiente nos levantamos, nos fuimos a pasar por el hotel del competidor uruguayo, nos fuimos también con él hasta la zona de carrera. Llegamos con suficiente tiempo, nos entregaron los chips, todo eso, y tocaba esperar nada más. Tenía como una hora de tiempo ahí para estar nomás hablando con la gente, compartiendo un poco. Empezó la carrera y me sentí muy bien, la verdad que súper tranqui. Iba a un ritmo más o menos, otra vez me coloqué atrás y conocí lo que era el circuito diurno, porque iban a ser 11 horas de ese circuito diurno y después se cambiaba
al circuito nocturno, que era totalmente de asfalto. Pero primeramente les hablo de lo que era el circuito diurno. Era un sendero muy finito de trail, eran muchas piedras y en cada vuelta de 6.7 kilómetros acumulábamos 150 metros de desnivel positivo, que la verdad que es bastante. No sé, para los que corrieron el Backyard de Pinamar eran menos de 120 metros esa vez y nos parecía mucho. Y otra cosa que para mi gusto tenía el circuito, que era duro sinceramente, pero obviamente era el mismo para todos, pero tenía muchas curvitas, entonces tenías que ir muy atento a las curvitas, muchas piedras, en ningún momento te podías relajar. O sea, no era ir poniendo un pie frente al otro, era estar muy atento. En muchísima vegetación, había sol, pero no nos daba porque era totalmente cerrado por la vegetación, pero no corría ni una sola brisa ahí adentro. Entonces eso hacía que se sienta bastante la temperatura, que no era demasiado alta. Creo que lo máximo fue como 28, pero se sentía ahí, sudábamos muchísimo porque no corría ni una sola brisa. Las primeras vueltas me sentí súper bien. Era más duro de lo que había hecho en los backyards anteriores. Terminaba, creo que algo así como 50, 51 minutos las primeras vueltas. Y en los circuitos anteriores que yo había hecho de backyard terminaba ahí por los 40 y pocos. Pero era el ritmo que se manejaba. Obviamente todos terminan más de 50 minutos prácticamente porque nadie quiere quemarse. Vienen a hacer un montón de vueltas. Entonces hay que ir a un ritmo muy cómodo. Veía un montón de caídas. Eso era algo que me llamó la atención, que la gente se caía al 2x3 en el sendero. O sea, iba chutando piedras, tropezándose y caídas veía. A partir de la vuelta 9 o 10 fue que empecé a sentir que no estaba con todas las pilas encendidas. Pensé que podía ser algo de sueño y creo que principalmente era la falta de descanso. Preparé igual unos carbohidratos con cafeína pensando que eso iba a ayudarme y le metía ganas. Cada vuelta se hacía como un poco más larga y yo ya quería que termine nada más ese circuito diurno para ver de qué se trataba el circuito nocturno en asfalto. La última vuelta del circuito diurno, la vuelta 11, la verdad que se me hizo eterna la vuelta, ya quería llegar incluso. Tenía un poco de sueño durante el circuito, entonces le apreté un poco más el ritmo para ver si eso me despertaba. Empezamos la vuelta 12, que era la primera del circuito nocturno. Creo que hasta ese momento había un solo abandono, que creo que fue porque tuvo una caída un estadounidense. Salimos del circuito de ruta y la verdad que era cierto, era mucho más sencillo que el circuito de trail. Era ir por la ruta completa para nosotros, una zona que casi no hay vehículos. Era ir hasta un punto y volver por el mismo. Eran dos partes nada más lo que había, unas subidas que eran para caminar, pero muy poquito. Eran 80 metros de desnivel positivo en cada vuelta. El circuito era bastante sencillo, la temperatura era ideal, pero yo ya me había dado cuenta de que algo no iba bien. Yo no me sentía como en eventos anteriores y iba comiendo bien, no tenía problemas estomacales, era falta de energía general, era un cansancio. Entonces ahí mi hermana, que era mi asistente, me dijo: es ahora o nunca si querés que vaya a comprarte algo. Y le dije: sí, cómprame. Era un McDonald's el que estaba cerca, porque había que caminar hasta el vehículo que estaba en un estacionamiento, que eran 10-15 minutos de caminata en medio de una total oscuridad. Bueno, lo que sí que le dije que me traiga una hamburguesa del McDonald's y que me traiga café. Me trajo 3 cafés. Cuando volví de esa vuelta, ella todavía no estaba, pero sí pude comer y beber sin problemas todo lo que yo tenía ahí disponible. Para la siguiente vuelta, que era la vuelta 14, ella, o sea, ahí sí ya pude comer la hamburguesita, sí ya pude tomar el café entero ese, también tomé Coca-Cola y cosas así, pensando que esa cafeína iba a levantarme, pero yo ya sabía que se me iba a hacer eterna la noche, faltaba mucho aún para mi objetivo, que yo mismo me había puesto, que era el de 30 horas, porque
mi idea era hacer el récord nacional y ya sabía que era demasiado largo. Empezaba a tener una molestia detrás de la rodilla, la cadera empezaba a molestarme un poquito, incluso ya la muñeca, así, cosas que no deberían, pero ya empezaba a molestarme un poquito, una pequeña ampolla en un dedito y ya era muy incómodo todo y se me hacía eterno. Iba quedando atrás del pelotón en el asfalto, muchos remontaron muchísimo en sus ritmos, iban cada vez más rápido y yo me sentía que iba cada vez más lento. Ya tenía decidido que la vuelta 15 iba a ser la última para mí. Dije, por lo menos me voy a quedar al 50% de lo que era mi objetivo inicial, 100 kilómetros completados y hasta ahí, porque se me iba a hacer eterna la noche. Esa última vuelta, la verdad que ya no tenía energía para trotar. Llegué caminando, tranquilo, pero también decepcionado, digamos, con lo que había sido mi rendimiento. Me coloqué en la línea de salida, algunos me animaron a que vuelva a salir, pero ya no salí. Ahí me hicieron una entrevista, le conté los motivos por lo que había decidido abandonar, con mi inglés que me salió ahí en ese momento con todo el cansancio. Y lo que dije fue que no estaba sufriendo ya. Cada vuelta no me veía capaz de avanzar mucho más y que por eso decidí parar. Ahí en ese momento Las me dijo que tenía que hacer el esfuerzo de irse hasta adentro de su casa a traerme mi medalla y que eso no le gustaba, pero muy buena onda, me preguntó qué me había pasado, le dije que estaba sufriendo mucho y me dijo, pero si para eso viniste. Con toda la buena onda. Después me dijo que tenía que volver, yo le dije que iba a volver y me dijo que tenía que volver para sufrir más, por más tiempo. Y le dije que claro que sí, nos tomamos ahí una foto. De ahí preparamos todas nuestras cosas. Yo había preparado obviamente un montón de cosas más porque pensaba estar mucho tiempo más. Salimos de ahí, yo estaba bastante tranquilo porque sabía que había dado lo mejor que tenía para dar ese día. Entonces salimos de ahí, no teníamos hotel para esa noche porque en teoría íbamos a pasar ahí dentro de la competencia. Fuimos a buscar un hotel y encontramos. De ahí tomamos el vuelo hasta Miami, donde iba a pasar una noche más para el día siguiente ya sí tomar el vuelo con destino a Paraguay. Me puse a pensar y analizar cuáles fueron las causas, los motivos por los que tuve ese rendimiento, digamos, que yo quería más, pero todo el tiempo posterior a la carrera de trail, al mundial de trail, creo que lo que más me faltó fue descanso. ¿Y a qué me refiero con eso? Es dormir mejor, porque fueron muchas noches en hostales en los que no se descansa igual, noches en aeropuerto, noches en bus, que no se duerme correctamente. Sumado a eso, también la alimentación que no era la adecuada. Entonces, el entrenamiento creo que tanto no había para hacer, era más bien tratar de recuperar del gran esfuerzo, pero principalmente creo que fue la falta de descanso, de noches de sueño de calidad, que es algo que a mí me afecta bastante. Y también lo que tal vez se pregunten algunos es por qué no prioricé el descanso en todo ese tiempo, porque también estaba haciendo turismo, pero es algo que siempre quiero hacer porque es algo que quiero aprovechar cuando voy a los eventos deportivos, a un lugar nuevo, es conocer también la zona porque es una oportunidad única. Entonces, siempre que voy a los eventos deportivos aprovecho para hacer turismo y es algo que voy a seguir haciendo también. Ahora voy a responder las preguntas que me hicieron en la cajita de preguntas del Instagram. Y lo primero que me pidieron es que hable de Lazarus Lake porque creo que es el ídolo de mucha gente, es como una leyenda, muchos le tratan de loquito y cosas así. Y la verdad que a mí me sorprendió que es una persona súper cercana, le escucha a todos, súper agradable. La verdad que es muy fácil hablar con él y te mira a los ojos cuando hablas con él, te escucha sinceramente y no es un ídolo. La verdad que para mí fue una sorpresa encontrar una persona así y no un personaje como el que se ve en los videos de YouTube y cosas así.
Y en general, todas las personas que estaban ahí en la organización del Backyard, la verdad que geniales todos. Otra pregunta, ¿qué comiste y tomaste a lo largo de las horas de carrera? Mucha agua con carbohidratos líquidos, también Coca-Cola, también tenía otra bebida gaseosa, también tenía unos carbohidratos que eran con cafeína, también finalmente terminé tomando café. Después lo que era comida, muchas galletitas, también tenía algunos malvaviscos ahí. Al final comí una hamburguesita del McDonald's, una cheeseburger, y también lo que comí mucho era sándwich de queso que iba comiendo. Eso comí como en 4 o 5 vueltas aproximadamente. Y comparado a los demás, solo como comentario, la verdad que muchísima gente preparaba comida real, digamos ahí. Preparaban, o sea, cocinaban ahí en el momento con unas hornallitas, muchísima comida. La verdad que casi no vi gente consumiendo geles, por ejemplo. Para las carreras de Backyard, ¿usas algo para no dormir? Yo hasta ahora en mi experiencia no tuve la necesidad de dormir porque no llegué a las horas suficientes como para eso. Pero lo que sí pude ver en los demás corredores es que llegan y lo primero que hacen es acostarse y ponerse un antifaz y duermen por lo menos 5 minutos. Y ya cuando faltan 3 minutos, por ejemplo, para volver a salir, ahí se levantan, comen algo rápidamente. Cuando faltan 30 segundos salen de su carpa y llegan cuando faltan 10 segundos al lugar de largada y vuelven a salir. Esa es su estrategia de la mayoría. ¿Recibiste apoyo financiero de algún ente, organización, etcétera? No recibí ningún apoyo, pero creo que este deporte aún es muy nuevo, entonces no se recibe apoyo de ningún tipo. Creo que en los otros países también sucede lo mismo, pero lo que sí vi es que muchos de ellos tienen marcas que les apoyan o auspiciantes. Me preguntaron también qué pienso de la presión social y la crítica, porque iban a haber personas que iban a estar opinando más para mal en este caso, porque no llegué al objetivo, que además hice público ese objetivo. Y la verdad que no es algo que me importe mucho, porque no soy, o sea, hay varios puntos. No soy un atleta profesional, yo me pagué todo este viaje, no vivo de esto. Para mí ya era un gran logro el llegar a esos 2 eventos y tomé el desafío de asistir a ambos. No me arrepiento de las decisiones que tomé, y además las críticas siempre van a haber cuando uno está expuesto. Digamos, yo hice público mi objetivo que era y no cumplí, pero muchísima gente, o sea, todos en algún momento no cumplimos nuestro objetivo, y se trata de volver a intentar. O sea, no hay persona que haya cumplido todos sus objetivos, entonces de ese lado no me preocupa. Además, las personas que de verdad importan, las que están bancando ahí, que en este caso es mi familia, que siempre me apoya, y mi team, que es el Rompecorazones, que también estuvieron desde antes de irme, fueron los primeros que nuevamente me demostraron su apoyo una vez que terminó el evento. Entonces, las personas correctas yo creo que siempre están ahí apoyando. Acá hay 2 preguntas que creo que tienen la misma respuesta, digamos, que ¿por qué no fui antes a Estados Unidos y por qué no dejé Disney para después del evento? Y creo que la respuesta es la misma, de que es una cuestión económica. Ir a Estados Unidos me salía mucho más caro que seguir por Europa, entonces traté de extender lo máximo posible, estar en Europa. ¿Y por qué no dejar Disney para después? También por una cuestión económica. Quedarme más días después del evento significaba mucho más gasto, y entonces todo se resume, digamos, a una cuestión económica. Con eso doy por finalizado este video, que se hizo más extenso de lo esperado, pero es que había muchísimo por contar. No fue un resumen prácticamente, pero ahora sí, como un resumen final. Fue una experiencia increíble, un mes entero fuera de mi zona de confort, digamos, todo lo que implicó
la previa, todo lo que fue planear eso, muchas cosas también sobre la marcha y no me arrepiento. La verdad que fueron experiencias increíbles, me queda muchísimo para contar. Viví eventos que años antes ni soñaba con estar ahí y la verdad que me siento muy orgulloso de haber decidido ir a ambos, haber llegado a ambos y me quedo con todo lo lindo y lo que no salió bien me sirve de aprendizaje. No me quita las ganas, de hecho tengo ganas de hacer demasiadas cosas todavía. Quiero seguir haciendo trail, quiero seguir con el backyard, quiero probar deportes nuevos, quiero mejorar en otros. Entonces hay Brian que va a seguir intentando por mucho tiempo más.